Hola, ¿cómo les va? Espero que estén bien. Hoy les traigo otra vez unas nuevas notas, en este caso sobre la política, ¿sí? La política, la ciudadanía, ese tipo de cuestiones que básicamente nos interesan bastante en ámbitos educativos. Vamos a intentar trabajar desde Aristóteles hasta Gramsci. Bien, para Aristóteles, digo, si uno lee la política, el hombre es un animal que tiene logos, es decir, el hombre es un animal que habla. Eh, es político por naturaleza, esto que se conoce con el nombre del son politicón. Además, el hombre es obviamente por naturaleza un ser social que vive en comunidad y siendo que el fin de toda comunidad es vivir juntos y la búsqueda, el fin último es el bien común. En este marco, entonces, los hombres y las mujeres se asocian en una primera sociedad que podríamos llamar la familia, ¿sí? Esto lo hacen con el fin de procrear, es decir, de reproducirse. Asimismo, la necesidad que tienen unos de otros naturalmente, insisto en la cuestión de la naturaleza, los lleva a formar unidades sociales cada vez mayores, como por ejemplo las aldeas, es decir, que son algo así como un conjunto de familias, y un conjunto de aldeas vendría siendo algo así como la ciudad de Estado, con lo cual la familia se nuclea en un espacio, luego existen un conjunto de familias que llaman aldeas y en tercer lugar un conjunto de aldeas que llaman ciudad-estado. Se trata de unidades sociales que se organizan en base a un orden jerárquico. Obviamente, esta opción por orden de un orden jerárquico es propio de lo natural. Hay ahí una naturaleza que guía las decisiones de la familia, de la aldea y del Estado. Entonces, en la base de su naturaleza, que es política, dialogante y social, su naturaleza mandar es mandar y obedecer, ¿sí? Lo que es muy correcto, porque sin las jerarquías que distribuyan roles de poder, obviamente por naturaleza, nos hundiríamos en una situación de caos y anarquía. Estas son algo así como una interpretación de lo que dice Aristóteles, ¿verdad? Bien, ¿quiénes mandan? Los varones. Los varones mandan a las mujeres, aunque las mujeres tenían un lugar importante porque solían manejar las aldeas también, esto no es corriente que se cite, no lo cita Aristóteles, pero otros autores lo citan, ¿sí? Las mujeres eran importantes en ese sentido para manejar esclavos, por ejemplo, porque los ciudadanos que participaban de las discusiones de la polis se ocupaban de estudiar, con lo cual no tenían mucho tiempo para atender los negocios. Esos negocios eran atendidos por las mujeres y con la compañía de los esclavos y las esclavas. Bien, entonces, para Aristóteles, los varones mandan a sus mujeres y a su prole, es decir, a sus hijos y a sus hijas. Los señores, a su vez, mandan a sus esclavos. ¿Qué tipo de fuerza, es decir, poder, tiene cada uno de estos actores? El grupo de esclavos y esclavas poseen fuerza física, mientras que el grupo de los señores y los ciudadanos, como tienen logos, es decir, hablan y dialogan, poseen razón. Ahora bien, los esclavos tienen una capacidad menor, es decir, los señores y los ciudadanos tienen una capacidad racional superior. Esto dado por el orden natural de jerarquía, ¿verdad? Eh, Hay un grupo entonces que tiene capacidad organizativa, que son los ciudadanos, los señores, y el resto tiene la capacidad necesaria para comprender las órdenes que le dan, en este caso a los jerarcas, ¿verdad? En este contexto de animales hablantes, racionales y sociales, ¿qué pasa con la virtud? Bien, esos grupos que están más abajo en la escala de la naturaleza, quienes nacieron bajo la órbita de la esclavitud,
poseen un tipo de racionalidad tan escasa que su virtud solo se desarrolla en un grado bien inferior al de los señores. Como ven, toda la metafísica griega es bien jerárquica. Los griegos, cuanto más se respeta, para los griegos, perdón, cuanto más se respeta ese orden jerárquico, cuanto menos movimiento existe. Es decir, mejor es que no exista ningún movimiento en ese orden de la naturaleza, porque es el único modo, es decir, aceptando este orden jerárquico, es el único modo de acercarnos a la perfección, esa perfección que es inmóvil, tal como lo había pensado Platón. Lo que es perfecto, entonces, no necesita moverse, no cambia. Esta es una idea que obviamente le lega su maestro Platón. De esta forma, el orden social jerárquico se legitima como una necesidad natural que responde a una cosmogonía igualmente jerárquica. Lo que hay que tener presente para pensar la política de los clásicos es que esa perfección a la que todo tiende siempre está amparada por los dioses y las diosas. Solo por darles un ejemplo, el mandato que recibe Sócrates, recuerdan cuando sale a predicar y a dialogar con los ciudadanos atenienses, ese mandato que inicia sus viajes de predicación fueron una orden recibida de los dioses del oráculo. Si les interesa profundizar, pueden consultar, aunque es un texto bien pesadito, el texto de Heidegger, Werner Heidegger, que se llama Paideia, los ideales de la cultura griega. No hablo alemán, pero creo que se dice Jager. Bien, entonces, hasta ahí tenemos una síntesis de lo que considera Aristóteles sobre la política, que es un poco más, ¿cómo llamarlo? Sus ideas son mucho más jerarquizantes que las de Platón y puesto que Platón piensa incluso en el texto República en cómo educar a las mujeres, ¿verdad? Con lo cual Aristóteles tiene una mirada así mucho más machíbula, si ustedes quieren. Bien, el punto principal, todo ese orden jerárquico, no solo que es por naturaleza, sino que está regido por los dioses y las diosas, ¿sí? Bien, ¿qué pasa entonces en la modernidad? En la modernidad, ese orden jerárquico natural desaparece. Los hombres son libres e iguales por naturaleza. En la filosofía de la modernidad se plantean dos problemas básicos dados por el giro en el modo de pensar el mundo. Es decir, hay ahí como una nueva forma de mirar el mundo, un cambio de perspectiva. Y esta perspectiva está brindada por ese corrimiento de la centralidad de Dios. Es decir, de lo teocéntrico nos vamos corriendo y vamos viendo con otros anteojos el mundo. Con lo cual, si Dios ya no es el centro ordenador de la vida, el hombre puede realizar múltiples experimentos para dominar a la naturaleza. De este modo, la modernidad gira en torno a dos principales problemas, la ciencia y la política. Bien, dado que estamos hablando de política, vamos a concentrarnos en esto último únicamente, aunque hay autores bien calculadores y geómetras, como por ejemplo Hobbes, ¿sí? La obra de Hobbes, el Leviatán, es un texto muy ordenado, bien geométrico, claro en su escritura, sin concatenada. Digo, uno empieza a leer y desde ese lugar ya se va interesando en seguir la lectura porque hay un hilo conductor bien interesante, prolijo, una escritura clara, recomendable para quienes les interese. Bien, entonces, el principal problema que se plantea la política moderna, entonces, es ¿por qué debo obedecer las leyes? Es decir, si los hombres somos seres libres e iguales por naturaleza, ¿por qué debemos obedecer?
Este será el problema que van a abordar las teorías contractualistas, que ubican en la decisión libre y voluntaria para que cada individuo transfiera su derecho natural, es decir, su libertad natural, y se someta a un poder artificial y común. Entonces, los contractualistas sostienen que la comunidad política es el resultado de un proceso racional por el cual el hombre, por su seguridad y la de su prole, llega a comprender que no es adecuado vivir en la anarquía porque corre en riesgo su integridad y sus posesiones. Por tanto, es necesario asociarse a un poder común, acordando a través que lo acuerdan en realidad a través de un pacto o contrato social. Tanto en lo que hace a la forma de organización como en lo concerniente a quién ejercerá el poder del Estado. Es decir, los contratos inauguran esta forma de referirse al ordenamiento del Estado, ¿verdad? Y a quién utilizará ese poder o concentrará el poder de naturaleza de todos aquellos hombres y mujeres que vivían en estado de naturaleza. Digo, estas son estas ideas, estos tres contractualistas de los que vamos a hablar, no son los únicos. Hay otros personajes de la era de las luces que en realidad no esconden el trabajo de las mujeres, ¿sí? No esconden que las mujeres han participado y han dado o brindado letra al conjunto de los intelectuales de la época. Bien, esto dicho así como una nota al pie, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema del Estado, en líneas muy generales, a este Estado que podríamos llamar civilizado, puesto que es lo que estamos buscando, es eso, estamos pensando en una sociedad civil, a este estado al que se llega luego de haber pactado, se lo denomina sociedad civil. Es decir, ahí hay una discusión de cómo organizarse, de cómo convenir entre todos los que habitan ese estado de naturaleza para conservar la paz y la seguridad. Bien, sin embargo, las teorías contractualistas difieren en su forma de entender la sociedad civil. Si bien los tres principales contractualistas hablan del estado de naturaleza previo al pacto, no todos lo caracterizan de la misma manera, así como también tienen distintas concepciones acerca de la organización civil, la libertad y la propiedad. Entonces, mientras que para Hobbes, el primero de los que escribieron algo así como un pacto o contrato social, que ustedes conocen con el nombre de Leviatán, en estado de naturaleza, el hombre es el lobo del hombre. Estamos haciendo una síntesis muy apretada, ¿verdad? Hay muchas más cosas que podríamos decir, pero es importante ver cómo fue transformándose esta idea acerca de la organización de la sociedad civil. Entonces, para Hobbes, el hombre es el lobo del hombre y el pacto supone frenar la guerra de todos contra todos. A ver, hay que partir de la base de que en el estado de naturaleza los bienes son de todos. Cualquiera puede tomar lo que desee. Es como un paraíso terrenal sin que existan unos dioses que me obliguen a obedecer. En este caso, es decir, para Hobbes, el común de habitantes pacta con el soberano, el Estado, el Leviatán, como le quieran llamar, que será poderoso porque va a recibir todos los derechos naturales del resto de quienes están viviendo en ese estado de naturaleza. Es decir, a través de el vínculo, el convenio que nos brinda ese pacto tácito, es como entregaríamos los derechos naturales a un poder soberano, quien a cambio me daría protección, me brindaría seguridad y con eso lograríamos algo así como vivir en paz juntos
o vivir juntos, si ustedes quieren. Se trata de evitar entonces la guerra de todos contra todos. La ganancia obviamente es la paz y la seguridad. Pero cuidado, el único que no pacta es el soberano. Es el único que puede decidir sobre la vida y la muerte y además sobre las propiedades de todos quienes pactan con él. ¿Sí? El soberano que recolecta los derechos de naturaleza de quienes viven en ese paraíso natural, obtiene, porque uno se lo transfiere, consciente en transferírselo, con consentir, hay un consentimiento de parte de quienes entregan su derecho de naturaleza al soberano. Pero este soberano no pacta, es decir, él puede hacer lo que quiera, porque solo le debe obediencia a Dios. Bien, hasta ahí tenemos una síntesis apretadísima, muy apretadísima de lo que entiende Hobbes por pacto o contrato social, ¿sí? ¿Cuál es su mirada? Para Rousseau también existe un estado de naturaleza. Habíamos dicho bueno, que estos autores partían de esa condición de posibilidad de que se haya vivido en estado de naturaleza. Pero en cambio, Rousseau dice que en estado de naturaleza existe algo así como la denominación a un buen salvaje. Es decir, contrariamente a pensar que el hombre es el lobo del hombre, Rousseau cree que los hombres son algo así como, que tienen algo así como una bondad de naturaleza, ¿sí? Que nacen bondadosos y que se van corrompiendo en función de lo injusto o inicuo, como dice él en el contrato social. Se trata de un contrato injusto, dice Rousseau, porque convence a los que menos tienen de asociarse y perder sus derechos naturales. ¿Por qué lo hacen? Esto inconscientemente, es decir, consienten pero sin darse cuenta, a favor de generarse unas regias condiciones de desigualdad. Es que los vicios y las corrupciones, dice Rousseau, son producto del lujo impuesto por la codicia de los más poderosos. Entre estos dos autores, si hasta ahí tenemos algo así como un resumen sintético, igual les dejé en la clase algunas cuestiones más sobre Rousseau, pero tenemos ahí algo bien apretadito como para comprender estas diferenciaciones, ¿sí? Tengan en cuenta que solo puse a Rousseau en ese orden para seguir hablando de la contrariedad que significa pensar en el estado de naturaleza, la bondad o la maldad de los hombres, ¿verdad? Pero en realidad, en términos cronológicos, quien va antes de Rousseau es Locke. Entonces, entre estos dos autores encontramos las ideas de Locke. Es el primer filósofo que tiene o implanta estas ideas liberales que luego nos llevarán al liberalismo y posteriormente a las actuales condiciones de dominación neoliberal. Bien, ¿cuál es la denuncia de Locke? A ver, porque no es que Locke sea malo y que haya querido dominar a las personas. Esto fue algo que se fue desarrollando a lo largo de la historia y a lo largo, si ustedes quieren, de estas imposiciones de los más poderosos, como decía Rousseau, ¿verdad? Pero bien, lo que le interesa a Locke es la necesidad de proteger sus propiedades. Ya hemos estudiado a estos autores, solo queríamos ahora hacer un sintético recorrido. Mencioné a estos autores, piensan o han pensado distinto al resto. Esto ocurre en nuestros días también, pero vale tener presente que no existen acuerdos amplios, que siempre hay dos cuestiones en juego. Bien, eh, entonces, hablamos de Hobbes, de Rousseau y de Locke. ¿Sí? Ahora vamos a pasar un poco a qué pasa después de los contratos. Entonces, ¿sí? Eh, democracia, esto para hacer una nota al pie, democracia es un concepto que supone que existen unas condiciones de igualdad
dadas por el pacto, o constitución, o contrato, o convenio, ¿sí? En este caso, eh, todos y todas tenemos derecho a acceder a la salud, la educación, la cultura, la vivienda, el vestido, el alimento, pero sin embargo, la realidad muestra que esto no sucede. ¿Cuál es el inconveniente? Y no estoy culpando a Locke, digo, sino simplemente estoy haciendo una nota al pie. Liberalismo, es decir, contrariamente a lo que implica la democracia, el liberalismo exige permanentemente proteger unos derechos materiales que no siempre les han correspondido. Si es que postulamos que en algún momento existió algo como un estado de naturaleza, es decir, estamos pensando en eso y estamos pensando con Rousseau, si ustedes quieren, ¿sí? Lo cierto es que esta corriente de pensamiento, es decir, el liberalismo, se fue convirtiendo en un conjunto de ideas cada vez más salvajes para las que resulta muy difícil encontrar soluciones coherentes. Hasta ahí, entonces, los primeros contractualistas, que se ocuparon de pensar cómo organizar la sociedad civil. Aunque los tres hablaron de estado de naturaleza, no todos pensaron de la misma manera acerca del contrato y qué tipo de protección se estaba buscando y para quiénes, ¿sí?